vamos a empezar hoy en el último seminario del ciclo de seminarios reflexivos, el último del primer semestre, quiero decir, antes del receso invernal. Y tenemos a Ramiro Irastorza. Ramiro es ingeniero de la Universidad de La Plata, doctor también de la Universidad de La Plata, hizo doctorado aquí en el IFESIB. Ha hecho una estancia de investigación en Canadá, en Toronto, si no me equivoco. Quebec. No, no entendí. En Quebec. Ah, Quebec. Bueno. Y en este momento es investigador en el grupo de materia blanda. El nombre del grupo sé que es más largo, pero en este momento no lo tengo anotado. No. Mel. Mel. Bueno. Bueno, y el título del seminario es sobre terapias basadas en energía electromagnética. Así que, sin más, lo dejo a Ramiro para su presentación. Bueno, gracias, Tomás. Bueno, la idea del seminario es contar estas terapias basadas en energía electromagnética. Voy a hacer como una pequeña introducción acá. La idea es que cuando uno aplica corriente por medio de un electrodo, ¿sí? Ese electrodo, que es como el que ven acá, ¿sí? Son un electrodo chiquitito, tiene como menos de 1 milímetro de radio, se aplica al tejido que uno quiere ablacionar, que quiere quemar, y bueno, el calentamiento que se produce, por ejemplo, por efecto Joule, puede provocar un daño térmico, y ese daño térmico matará las células que tienen problemas, o que están haciendo algo mal. Ese es uno de las formas en que uno puede quemar tejido o ablacionar tejido, que se le dice ablacionar, también se le dice ablacionar. La otra forma es que con un campo eléctrico muy alto lo que hace uno es abrir poros de células y cambian cosas de adentro de la célula, empiezan a fluir otras cosas, y eso hace también que la célula se muera. O sea que esos dos efectos pueden provocar muerte celular. Yo he trabajado más con las aplicaciones que causan daño térmico, pero esto de la electroporación es algo que relativamente nuevo digamos, en las terapias que estudio yo, digamos. Entonces ahí está, acá hay una simulacioncita para que vean. Este es un videíto con un electrodo similar al que está ahí en la pantalla, que son electrodos que se usan para ablación cardíaca. ¿Sí? Lo de arriba, les repito, es una simulación de este electrodo, y eso de abajo es un video con una cámara térmica, para que vean, con un equipo que hace justamente esto, ¿no? Que controla cierta potencia, cierta temperatura. Pero bueno, es un vasito que quería mostrarle para que vean que la simulación anda bastante bien en estas cosas. Ya voy a hablar de eso más adelante. Les decía, esos tipos de terapia que, digamos, una por efecto de calentamiento y la otra por electroporación, se pueden practicar de diferentes formas. Una de las formas es con campos eléctricos pulsados, que esto es electroporación, meten un campo eléctrico muy alto, baja corriente, ¿sí? De tal forma que el efecto Joule sea despreciable, y lo que buscan es solamente abrir poros de célula. Esos se llaman campos eléctricos pulsados o ablación con campos eléctricos, una cosa así se le dice. Y eso es bien novedoso en la ablación cardíaca. Ya vamos a hablar de eso también. Y después está el rango de frecuencia por microondas, en que los cables funcionan, los electrodos funcionan como antenas que emiten, y bueno, hay mucho diseño de antenas ahí, porque la idea es
hacerlo puntual, llegar hasta el tejido que se quiere quemar, de manera bien, llegar con el electrodo hasta donde se quiere quemar y quemarlo, quemar en ese sector nomás, no se quiere quemar como se hace, por ejemplo, con rayos, que si uno quiere matear un tumor con rayos, va a atravesar necesariamente todo el tejido. Acá uno tiene que llegar con el electrodo ahí y quemar de la manera más puntual posible, como está ahí en el dibujito de arriba, en el primero, que es una de las aplicaciones de estas terapias, que es para ablación de tumores, mucho en hígado, mucho en hueso, para metástasis óseas se usa mucho, y para otros tumores que ya les voy a mostrar. Después otra forma, y por último, es la ablación por radiofrecuencia, que la remarco ahí porque es con lo que más he trabajado. Y eso se usa una frecuencia de 500 kHz, o sea que los cables siguen siendo cables, no emiten radiación más allá del camino eléctrico que uno pueda pensar. Para el caso de microondas, no, ahí sí hay un problema de reflexión, es una antena que está emitiendo, o sea que eso es un poquito más complicado. Esto de ablación mantiene ahí se puede ver también como parámetros concentrados, o sea que uno puede pensar en impedancia ahí, impedancia lejos. Es un poco más simple y es lo que más se usa en clínica. Y lo que más aplicación tiene es en ablación cardíaca. Ahí ven la figura B, que uno tiene que llegar con un catéter hasta el corazón. Se abre la arteria femoral y uno llega a través de catéteres. Digo catéteres porque por ahí tienen que meter uno con camarita y uno con el electrodo, y llega hasta la zona que quiere ablacionar adentro de alguna cavidad del corazón. Y bueno, ahí hay un esquemático medio feo, pero bueno, es en el libro ese que está ahí. Bueno. Y después también se usa en venas, como está ahí, para otras terapias así propias de arterias y venas. Entonces esas son las tres cosas, las tres tecnologías de esto. Fíjense que siempre estoy hablando de un electrodo que llega a un lugar puntual. O sea, de eso trata la charla. Pues hay otra terapia que no usan electrodo, sino que, bueno, lo hacen con otras cosas, pero de eso no voy a hablar, solamente de... Esencialmente, esto para poner en contexto las ecuaciones que usamos y las cosas que resolvemos, siempre trabajamos en el continuo, o sea que se tienen que calcular estas ecuaciones en derivadas parciales, que bueno, la complejidad de esto lo tenemos que hacer numérico, porque hay geometrías medias complicadas, y lo más complejo es que hay varias cosas acopladas, varias ecuaciones derivadas parciales acopladas. Ahí hay dos, ¿no? La primera es el problema, digamos, eléctrico, hay sigma es conductividad eléctrica y B tensión o voltaje, y bueno, resolvemos eso, que es qué sé yo, ecuación, bueno, no es la ecuación de Laplace, pero es eso, y eso genera alguna potencia. Acá ese modelo es pensando estrictamente que se va a calentar el tejido, o sea que es la terapia térmica. Bueno, ahí está el campo eléctrico al cuadrado, por la conductividad, eso genera un calor, es el efecto Joule, en la ecuación 1 digo. Después, la ecuación que se llama de biocalor, que es una ecuación viejísima, del 48, pero es lo que mejor anda. Hay cosas nuevas, modelos un poquito más complejos, pero eso es lo que mejor anda, que es la ecuación de difusión de calor, con la única diferencia es que ese término de ahí lo que hace es tener en cuenta cuán perfundido está el tejido. Es decir, cuánta sangre llegue ahí y me saque calor. Por eso tiene ahí unos coeficientes que la densidad y digamos, el calor específico de la sangre, y ese beta de ahí lo que hace es manejar si el tejido se quemó o no se quemó. Cuando se quema, entendemos que ya todos los vasos sanguíneos no llegan más, y no se puede refrigerar más por producto de los capilares,
Entonces apago eso, y bueno, ya ese término no corre más, al menos en la región que se quemó. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que todos los parámetros que están ahí varían con la temperatura, varían con la posición, porque si tengo diferentes tejidos voy a tener diferentes conductividades, y varían en el tiempo, porque si yo aplico calor ahí, eso va a ir modificando la temperatura, va a ir modificando el estado de ese tejido. Si se murió ese tejido, entonces ya no tengo más el término de perfusión. ¿Cómo evalúo si se murió? Bueno, se puede evaluar con isolíneas de temperatura, es decir, cuando llega a 50 grados se entiende que eso se murió, pero eso es instantáneo. Si quiero considerar un daño acumulado en el tiempo, para eso está esa función que se llama función de Arrhenius, que es la ecuación 3, que eso considera, ven que es como un integral en el tiempo, de una función de daño que, bueno, se tiene que caracterizar, sí. Sí. No he entendido bien, digamos, lo que ustedes están fueron acá es modelan la punta del electrodo acoplado junto con alguna parte del tejido. Claro, junto con el tejido. Claro, vos, exactamente, vos es como si simulara una aplicación, digamos. Es decir, bueno, aplico una tensión en el electrodo y veo qué pasa con las corrientes en la geometría que vos quieras. Pero con este elemento químico modelan la parte esa. Todo. Ya les voy a mostrar. Sí, pero sí, esencialmente los modelos son cada vez más parecidos a la realidad en cuanto a la geometría y a todas las cosas que se le va cargando a eso. Por eso ahí pongo que a veces, si tengo que simular las cosas en la cama, en alguna cavidad del corazón, ahí hay sangre que va enfriando y se va moviendo. Se puede poner Navier-Stokes ahí. Navier-Stokes, bueno, como sea, es una aproximación, la sangre es medio rara también como fluido, pero también se le pone, y también a veces los electrodos tienen perfunden un fluido, un salino, para enfriar la punta del electrodo, y eso también es un fluido que están dando ahí, también a veces se simula eso. Esas dos que están ahí, tanto Navier-Stokes como el modelo mecánico, porque cuando uno apoya sobre el tejido se deforma y también se está moviendo porque por ahí está latiendo. Esas cosas se están haciendo, pero yo no las he hecho, me parece medio tirarle con un misil a un problema que por ahí se puede resolver más fácil con otra cosa, o no es necesario tanta profundidad. Pero bueno, existe, lo están haciendo. Entonces, esas son las ecuaciones que se resuelven todas a la vez. La 3 es una ecuación diferencial ordinaria, las otras son todas, ¿cómo se llama? Bueno, de derivadas parciales. O sea que, sí. La ecuación 1 es el problema eléctrico. Sí. Sí. Entonces, eso entra en la ecuación 2 por el QM. Exactamente. Acá Tomás se está preguntando sobre la interacción entre las... Le digo porque la gente... No sé lo que es el Q grande. Sí, el Q grande es el metabólico del cuerpo, que por ahí el cuerpo también genera, bueno, por ahí no, genera calor ahí adentro por algún proceso, pero generalmente los valores de esos son mucho más bajos, entonces el Q metabólico se tira. No sé. Y la relación, vos capaz que estás preocupado por la relación que hay entre las cosas acopladas. Sigma depende de T, depende de la temperatura. Entonces está acoplada con la ecuación porque sigma es función de T. La 3, bueno, la 3 va medio desacoplada, lo que pasa es que ahí abajo está RT, o sea, ahí está la temperatura. Pero teniendo la temperatura... sí, pero el beta se acopla con el beta. Porque el beta, yo no lo dije, bueno, sí lo dije, pero el beta depende si el tejido está dañado. Esa función de daño, si supera cierto umbral, se considera que el tejido está dañado en ciertos porcentajes. Y eso te cambia el beta. Exactamente, te lo apaga.
te apaga ese término, digamos, en el sector S. Por eso esta ecuación diferencial ordinaria la tenés que resolver en cada punto de la malla. Es un problema numérico importante que, bueno, que todo se tiene que resolver acoplado, digamos. Entonces, esas son las únicas ecuaciones que vamos a ver. Yo voy a ir contando qué se simula, o en qué se piensa cuando uno busca hacer estas cosas. Esencialmente hay mucho de prueba de tipos de electrodos. Los médicos encuentran problemas, proponen soluciones con nuevos electrodos, y las empresas que hacen estas cosas cada vez le ponen más tecnología a los electrodos. Ahí puse este de acá, que es un electrodo de una empresa que se llama Medtronic, que ese tiene de todo. Tiene la punta que se mueve y mide fuerza en varios sentidos. Entonces por ahí pone, ven que pone 20G, la fuerza, o sea, para saber si el médico ejerce el contacto necesario con el tejido, pusieron esos sensores ahí de fuerza. Tienen unos orificios acá. Esos orificios son para que pase solución salina, si quieren profundir. Después tienen posicionamiento, están geoposicionados, entre comillas, pero ya van a ver por qué. Y obviamente que miden impedancia local a través de electrodos, por ejemplo, este nuevo de acá, estos electrodos de acá, ¿ven? Esos que están en color medio oro, son para censar impedancia local. El médico entra, hace como un mapeo, ya les voy a mostrar una imagen, y detecta dónde están las zonas con arritmia, por ejemplo, en esas aplicaciones se usan este tipo de electrodos. Y bueno, está más seguro de dónde está quemando. Sí. Primero pensaba que era para mejorar la luminosidad, pero la fuente ya es muy grande. Sí, no es para, es para, a veces lo que suele pasar es que si se calienta la punta del electrodo, se carboniza y no conduce más corriente. Y vos lo que querés no es que el electrodo se caliente, vos querés que el tejido se caliente. Entonces, eso limpia un poco la zona y coagula medio groseramente ahí, y evitas ese tipo de cosas. Y lo mantenés frío. Hay algunos que son refrigerados internos. Vos lo tocas y el líquido está por adentro. Y tiene una bomba que le pasa el líquido refrigerado interno. No, esos son chiquititos. Me olvidé, lo tengo arriba en el escritorio. Después te muestro. Nada, 1 milímetro, no sé. Nada, son muy chiquitos. 5 milímetros, depende de la terapia que sea. Para el corazón son bien chiquititos. Este otro de acá, ese es uno de los, también es nuevo, es para electroporación, que hicimos una simulación ahora, y fíjense que tiene como un paragüita, que dice el electrodo paragua. Cuando llegan a la zona, ahí abren el paraguas y abarcan un área un poquito mayor. Esos son para tumores de hígado. Y este de acá, por ejemplo, es como un tipo electrobisturí. No me preguntaron del parche pasivo. El circuito se cierra con un parche que se pega en la espalda, generalmente. Pero en el del ahí, ese es bipolar, o sea que aplica ahí. Eso se usa para cauterizar y esas cosas. No voy a hablar de eso porque no es una terapia, sino es para cerrar heridas, qué sé yo. Adentro del quirófano, cuando cortan algo que empieza a sangrar, entonces esto está bueno porque cierran esas cosas. Bueno, ¿qué más? Las cosas que simulamos son los electrodos, los tipos de tejidos y geometrías. Entonces ahí les muestro unas geometrías, digo, inspiradas en cortes tomográficos. Por ejemplo, este es un corte de tórax, y acá hicimos algunas cosas así con el electrodo súper chiquitito, está ahí en una de las aurículas. Esto es algo un poquito más parecido a un modelo antropomórfico que le hizo, no realista, que la idea es
meterle todos los órganos lo más parecido a la forma que tengan en la realidad, y eso lo usamos para un tipo de ablación, donde ven que metemos la arteria carótida y la vertebral también, porque esos sacan mucho calor, entonces hay que ver si estamos logrando quemar lo que queremos quemar. Y bueno, nada, acá después hay este tipo de modelos también que son los reducidos, de geometría reducida, chiquititas, donde simulamos solamente capaz que un experimento in vitro, o simplemente los primeros modelos eran todos de este estilo. Uno no se ponía a hacer todo el cuerpo porque no teníamos la capacidad computacional. Entonces, y tipo de tejidos, porque cada una de estas cosas tiene su conductividad, su térmica, su densidad, todo. O sea, todo cambia, entonces se juega con eso. Y después, lo que se hace mucho también son protocolos de potencia. Uno evalúa protocolos de cómo tiene que hacer. Fíjense la de arriba, uno, digamos, hace una ablación pulsada de larga duración, ¿ven? Que son como 700 segundos. Larga duración, por ahí son minutos, 10, 20, no sé, entre 6 y 10 minutos, qué sé yo. Eso depende, pero para los tumores de hígado se usan mucho esas cosas, o de hueso también. La ablación es muy larga. Entonces, los protocolos de estos pulsados funcionan. Fíjense que acá la impedancia es baja primero y hace como un pico. Ese pico se le dice como roll-off de impedancia. Significa que hay una impedancia muy alta y ya la corriente no está pasando, entonces ya el daño térmico no se va a poder hacer porque no pasa corriente. Entonces los médicos paran y vuelven a arrancar, y bueno, eso funciona como un protocolo pulsado, eso lo evaluamos con los modelos estos. Y bueno, fíjense que esto, por ejemplo, este es un protocolo de potencia constante, pero para simular lo más parecido a la realidad, lo que se tiene que hacer es meter una potencia como si fuera un electrodo de un sistema real. Como no sabes la impedancia que tiene, eso tenés que medir la impedancia, tenés que hacer censar algo para poner la potencia que necesitas. Y eso lo haces con un control automático. También simulamos el control automático. No sé si conocen el proporcional integral o PID, que son los clásicos controles automáticos que se hacen, también los simulamos con el código, digamos. Entonces censamos cuánta tensión hay, y eso va cambiando en el tiempo, ¿sí? Entonces, bueno, hay que estar censándolo, y por eso ahí hay como un control. Fíjense que la impedancia empieza en un valor alto y decae, eso casi siempre es así, como acá esta primera parte. Después, cuando ya el tejido está carbonizado, empieza a subir de vuelta. Entonces, las cosas que se pueden, los médicos pueden chequear en el quirófano o en la intervención, es eso: impedancia, que hay algunos aparatos que miden impedancia, y fuerza de contacto. Es lo único que pueden ver, que nosotros podemos validar con los modelos, digamos. Y después, lo que sí tenemos que predecir es el daño que provocas, que los médicos no saben, no pueden medir cuánto daño provocaron, hasta dónde llegó eso, no lo saben, no lo pueden saber. Y los mapas de temperatura tampoco. Hay cosas técnicas que te permiten ahí saber más o menos la temperatura en tiempo real, pero no lo saben. Se guían por la impedancia y por la experiencia y por los ruidos que puede haber ahí. Entonces están medio trabajando a ciegas. Por eso estos modelos están buenos para predecir, decirle, bueno, mirá, si tardás este tiempo, vas a llegar a quemar hasta tal lado. Eso, esencialmente, esto es lo más importante, el daño que provocamos, que le podemos contar a los médicos. Sí, lo que pasa es que a veces no lo ven porque están adentro el humo. El humo no hay. Sí, ahí ya está. No, pero con los ruidos hay unas cosas que se llaman los stem pop, que le dicen que empieza a haber como un burbujeo y eso revienta, y a veces puede reventar el tejido. Entonces, y eso ahí ya es tarde. Entonces, cuando empiezan a sentir un ruido medio raro, paran.
Pero la impedancia es la guía completa. Ellos aplican el método, registran la impedancia y van ahí viendo regulando. La impedancia está ahí, en el monitor. En algunos equipos, en otros equipos ni siquiera se medía impedancia. Claro, si empieza a subir mucho es que ya está carbonizado. Y hay ciertos valores que son normales, entonces más o menos lo van siendo así. Pero también eso está en discusión continuamente. Este es un modelo que hicimos cuando yo empecé a trabajar con esto, entré en contacto con Enrique Berjano, que es una persona que tiene mucha experiencia en esto, y como yo hice la tesis con hueso, dijimos, él no había trabajado con hueso, y le digo, bueno, vamos a probar las cosas tuyas con modelos con hueso. Entonces empezamos a trabajar con esto, y fue la primera interacción con médicos de un hospital de esto. Esencialmente no nos dio pelota, pero tenía el nombre para trabajar sobre esto. Pensamos que la interacción iba a ser un poco más fluida, pero no lo fue. La charla va a tener mucho de eso, digamos. Nosotros siempre queremos resolver problemas que sean útiles en la clínica, porque por ahí uno se va escapando con estas cosas por la tangente y empieza a ver cosas que no tienen interés para los médicos, y la idea es esa, que tenga interés para los médicos. Entonces empezamos a ver tumores este que está por acá. Este es un dibujo medio feo, pero son unos tumores como monedita, y son benignos, se llaman osteomosteoides, son como unas esferitas que se forman y que cuando están cerca del borde del hueso dan mucho dolor. Entonces a veces se van solos, a veces hay que entrar y quemarlo. Y bueno, los médicos entran, lo queman cuando ya esto es muy grande, y nosotros queríamos saber si esa cáscara de la monedita, que es como un hueso que se le dice esclerótico, hueso duro que crece medio desordenado, pero es como una protección que hace el mismo hueso para encerrar eso que está creciendo mal, lo encierra, y eso con una capa bien dura de hueso que es parecido al cortical, pero es medio más desordenado, y queríamos ver si eso tenía algún efecto de aislamiento térmico. Entonces estudiamos ese primer modelo, nos dimos cuenta que no había datos para hueso trabecular sobre estas cosas, o que no estaba bien caracterizado. Entonces hicimos un experimento acá con unos termistores autocalentados para evaluar qué influencia tiene la porosidad de ese tejido en conductividad térmica efectiva, conductividad eléctrica. Bueno, y con estos modelos seguimos trabajando porque tuvimos que hacer microtomografías de esto, que las hicimos en ITEC. Me olvidé de poner acá el agradecimiento, pero hicimos esa microtomografía y seguimos usando esto para probar modelos efectivos en el hueso. Pero bueno, estuvo bueno este experimento porque lo hicimos acá, y construimos con el Arduino, con la placa adquisidora, hicimos todo el circuito, estuvo todo bien, y bueno, dio algunos resultados lindos. Este es otro caso, que no es un tumor, sino que es un ganglio que está acá en el cuello, que se llama ganglio estrellado. Y son unos conjuntos de ganglios que están por acá por el cuello, que tienen influencia en lo que se llama dolor generalizado. No sé bien qué es, pero se bloquean algunos ganglios de acá para evitar esos dolores. A veces lo hacen con anestesia, a veces lo hacen con crioablación, que es enfriar ahí localmente. Bueno, era explorar esta tecnología que se usa también, pero que no tiene mucho éxito. Y bueno, hicimos un modelo que lo nuevo para mí era que era bastante parecido a lo real. Entonces tuvimos que meter ahí unas vértebras, digo semi-realista porque esa carótida no es real, y esa arteria vertebral tampoco, el ganglio estrellado tampoco, porque esta imagen de acá es la de los médicos de eso del hospital del Levante. No saben muy bien dónde está el ganglio, no lo pueden encontrar, como la milonga, que se ha perdido. No la pueden encontrar. Entonces, ¿qué hacen? Llegan hasta el borde hasta acá, hasta el borde de la vértebra,
y tocan con el hueso, van un poquito más atrás y dicen, bueno, quememos acá. Entonces no saben si están adentro del ganglio, no saben dónde están. Todo se hace, a veces se hace por ecografía, esto es una ecografía que ni se ve el ganglio, ¿eh? Esa es la carótida, pero está por acá. Sí. Entonces dijimos, bueno, ¿qué influencia tiene la posición, si estamos adentro, fuera del ganglio? Entonces evaluamos eso. Ahí está el detalle del electrodo que está pinchando un ganglio imaginario que tiene una forma como de elipse. Entonces podemos mezclar esas cosas, algo medio realista con algo que podamos manejar más, como si es un poquito más grande, si es más chico, y hacer cosas de sensibilidad ahí. Después, y este es el último, en otro tema, ya ahora empiezo con cardíaca. Este es, les mostraba, ese es el electrodo que hace electroporación, campos muy altos de 1000 volt por metro. Y bueno, la idea con esto era evaluar ese electrodo, que lo hicimos con Ana González Suárez, que ella está trabajando en Irlanda. Ahí en Irlanda, en Galway, tienen interacción con empresa spin-off de la universidad, que está muy buena. Muchas cosas que mandan a fabricar a Galway, que se ve que es más barato para la Unión Europea, no sé por qué, pero tienen mucho ahí de interacción. Ese electrodo lo diseñaron ellos, y queríamos probar ahí si los campos tan altos, cuánto llegaban. Entonces por eso metimos esófago, metimos pulmones, y también comparar con un modelo de tamaño reducido. A ver si el modelo reducido, que no exige tanto costo computacional, decía lo mismo o no. Y bueno, eso hicimos con eso, así que lo que quería remarcar en esta era que hay una interacción ahí muy fuerte, industria, universidad, y bueno, uno termina haciendo las cosas para la industria acá. Eso es el sabor amargo, que estamos haciendo las cosas para la industria, que no es nacional. Pero bueno, qué sé yo. Hay ingreso de divisas. Es ingreso de divisas en cargo. Bueno, y acá ya voy contando esto, que por ahí es con lo que más he elaborado, que es la cardíaca. Acá hay algunas imágenes, son todas probadas estas. Sí, sí, pero la verdad que no sabía cómo hacer estas cosas, pero fíjense que acá entra el electrodo, eso acá, y hace como una exploración. Generalmente la fibrilación auricular, que es lo que está acá, cambia, hay unas células que están acá en esta pared, adentro, que empiezan a salirse de fase eléctrica respecto de los ventrículos. Entonces empieza a descoordinarse todo, y eso genera como un galope ahí, que hay lo que es una arritmia cardíaca, que puede ser fuerte y puede ser complicada. Entonces lo que hacen es tratarlo con esto. Para detectar dónde están, generalmente es en esta aurícula, entran con ese electrodo exploratorio, y lo mapean. Fíjense, estos de acá abajo son mapas de acá, del Hospital Posada, que en mayo compraron un sistema de posicionamiento y de mapeo. No los conozco, pero vi la noticia en internet. Y vi el mapa que estaban haciendo, y estaba muy bien, porque, qué sé yo, no sé si se ven acá, pero hay como unas pelotitas donde ubican dónde está censando, dónde detectan, ven las zonas con más arritmia, que eso coincide con esto de acá, ¿no? Entonces, lo que hacen es bloquear lo que se llaman las venas pulmonares, que son hacen como acá es una ablación, ya está en ablación, y hacen como un círculo acá, encierran aquí, hacen como un caminito, van quemando, encerrando esas dos salidas que son las pulmonares. Esto lo hacen con cámara que entra, pero ahora con esto de posicionar el electrodo en 3D, se entiende que tienen más control sobre eso, pero también es medio como a ciega. Antes se hacía con rayos, o sea que eso era más complicado porque tenías que irradiar. De cámara, pero rayos.
Sí, 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 pero entran, creo que la cámara es para ver por dónde están yendo y después la saca. Por eso después es medio, la cámara es con ultrasonido también. Entonces tenés ultrasonido. Igual de eso no he hecho nada, pero hay mucho equipamiento médico dando vuelta ahí. Esto es algo medio histórico de los modelos matemáticos. La historia más o menos de cómo eran al principio, en el 89 y hasta acá, fíjense, se van agregando cosas, electrodos en una cavidad, electrodos inclinados. Esto eran electrodos rectos porque tenía simetría, entonces computacionalmente podían resolverlas más barato. Acá con un flujo de sangre en este sentido, acá le meten el esófago. Todos estos son modelos de reducido. Los modelos de torso completo empezaron acá, en el 2020, 2019. Y acá ven con Navier Stock para las dos cosas, y acá con mecánico, modelo mecánico. eh, no son cosas eh, digamos, que estén muy evolucionadas. A uno le parece que puede hacer cualquier cosa con modelo continuo, pero es como que estamos acá, y bueno, yo no sé si sirve meter más realismo a esto, no creo. Pero bueno, con cardíaco empezamos con esto, que era el problema de alta potencia. Es decir, los médicos quieren estar lo menos posible adentro del corazón, para no andar cuidándolo tanto. Entonces, eh, dicen, bueno, ¿para qué vamos a poner 1 watt si podemos poner 10 y estar menos tiempo? Entonces empezaron a probar esas cosas. Y lo tiran, lo van probando, sin mucha idea. Por ahí prueban in vitro y les da bien, pero no saben muy bien a dónde llega la lesión. Bueno, entonces nosotros empezamos a probar estas cosas con un modelo así de reducido. Y fíjense, acá estamos llegando a los 100 grados, o sea que ahí hay evaporación, o sea que esto puede generar esos steam pop que les decía. Eh, Podemos predecir estas cosas, digamos. Guarda con poco tiempo, creo que era 1 segundo, 12 watts, porque por ahí se pueden, o 1 segundo más potencia que 12, porque podés llegar a un steam pop rápido. Y queríamos evaluar la latencia, es decir, está bien, vos cortás de dar potencia, pero ¿qué pasa con ese calor que quedó ahí? ¿Sigue matando? ¿No sigue matando? Bueno, parece que la latencia importaba en este trabajo. Estaba bueno porque ahí empecé, la primera que publiqué en una revista de los médicos, que es la Electrofisiología, que tiene impacto para ellos, y estuvo bueno porque hubo ahí mucha interacción en ese artículo con un médico que es André Dávila, que es de Brasil, pero ahora está en Estados Unidos. Después dijimos, bueno, vamos a hacer esto un poco más grande, a ver qué pasa si podemos simular el torso completo, y empezamos a hacer este tipo de cosas. Nosotros queríamos, no para hacerlo más grande por el solo hecho de meterle realismo, sino para ver si todas las conclusiones con las que se habían llegado con el modelo reducido tienen validez ahora, y qué corrección hay que hacer. Entonces empezamos con eso. Acá hay una simulación de la potencia, tipo una densidad de potencia. Ven que el electrodo negativo, el parche se pega acá, entonces como que hay ahí una absorción de potencia más grande en la espalda que en la panza, en el pecho. Hicimos ese primer modelo de torso completo, medio de juguete también era, no le metimos mucho realismo, pero era para probar, medir potencias en ciertas zonas, y nos sirvió para contrastar esas cosas. Este es un electrodo del año pasado, que lo creó esta gente ahí en Estados Unidos, y lo contactó a Berjano, y Berjano subcontrató mano de obra sudamericana barata, y entonces dicen, no lo contrató, mentira, hacen investigación ellos, ¿no? Pero
tenemos un electrodo nuevo que queremos probar. Hicimos experimentos in vitro, in vivo, que son estas cosas de acá. Este es un electrodo clásico y este es un electrodo como este que está acá, que tiene solamente la puntita metálica, y el electrodo clásico tiene esto. Bueno, y querían ver, a ver si la idea que tenían ellos funcionaba. No quedamos muy convencidos nosotros que funcione, pero bueno, sirvió para mostrar estas cosas, de decir, bueno, cuánta potencia se está llevando el tejido que querés ablacionar y cuánto la cavidad de sangre que está ahí arriba, y evaluar esas cosas. Y la interacción acá sí con los médicos fue fuerte, no muy... no quedamos muy contentos, pero bueno, evaluamos un electrodo y adquirimos esa experiencia. Sí. No, es cerdo, en cerdo. Las cosas en vivo acá se hacen en cerdo, lo que dicen experimentos. Capaz que lo prueban en persona, pero... No, lo prueban en los mismos pacientes a veces, pero no lo informan así. Estos son experimentos en vivo, que generalmente es cerdo, sedado, después lo matan, y le sacan el tejido, y evalúan en el mismo tejido, no se lo comen, y en el mismo tejido evalúan ex vivo, cosas así. Pero, bueno, yo estuve en uno, ahora les muestro la foto, no hay sangre, nada de eso, pero estuve en uno ahora, hace poco. Y esto es lo que estuve haciendo en la estancia ahí ahora en Valencia. Ya estamos, ¿no? 11:17. Sí, todo el 20, más o menos. Sí, demasiado. Voy redondeo, sí. Nada, esto es lo que estuvimos haciendo allá. Había unos médicos bastante conocidos en el ambiente de los electrofisiólogos, que decían que ellos ponían el parche en el pecho y ponían el parche en la espalda y tenían lesiones más grandes. Entonces los médicos, como estos médicos que les digo, son conocidos, dijeron, pará, capaz que tenemos que modificar el lugar donde ponemos el parche para obtener mejor lesión. Y bueno, con este trabajo lo que hicimos es desmentir eso. No sé los experimentos que hacían los médicos, eso. Quizás hacían lesión primero con el parche atrás, después con el parche de adelante en el mismo paciente, entonces claro, lo estaban ablacionando 2 veces, digamos. Pero no tenemos los mismos resultados, lo hemos probado. Este modelo es un modelo tipo también juguete, le metemos un realismo, pero le hacemos una simetría media forzada, pero nos sirve para probar distintas posiciones de corazón, distintas posiciones de inserción de electrodo, todo basado en 20 pacientes, en imágenes de 20 pacientes. Digamos, contenido graso, eso hay mucho de procesamiento de imágenes, que bueno, no está puesto acá, pero hasta tenés un corte tomográfico y sabés más o menos qué es grasa, qué es músculo, y podés estimar más o menos el porcentaje, porque eso tiene incidencia en la potencia efectiva que vas a necesitar para eso, y cómo se te va a distribuir. Bueno, ahí está, en el lado derecho parche atrás, en el lado izquierdo parche adelante, y la diferencia es mínima. Así que bueno, es como que esto fue muy raro lo que pasó con esto también, porque se mandó a publicar una revista también de electrofisiológicos, y nos frenaron el artículo porque hay un experimento en marcha. Muy raro eso. Les dijo, bueno, acá tengo otro artículo que tiene experimentos, este artículo sin experimentos no sale, porque es todo simulación, así que bueno, no lo puedo decir eso, pero me dio mucha rabia. Pero bueno, está ahí, y otra cosa que probamos con ese mismo modelo es enfatizar lo peligroso de mirar solamente la impedancia como parámetro de los médicos para predecir lesión en la cabeza de los médicos solamente. Ahí comparamos 2 tipos de organismos distintos,
uno con más grasa que otro, y para la misma impedancia y más o menos la misma corriente, que son dos de las cosas que ellos miran, los médicos miran, se tienen lesiones muy diferentes. O sea que un poco es medio peligroso eso, porque lo están usando. Con los médicos que hablamos son médicos que hacen esto cotidianamente y están investigando en esto también. Y ellos miran impedancia y corriente y le dan. Y dicen, bueno, con esta impedancia y esta corriente tengo 5 milímetros de lesión. Listo. Y acá fíjense que tengo 11 milímetros de lesión. Con otro paciente y con otra contextura, con otra inserción de electrodo. Ven que acá la inserción es 0,5 y 1,5. Pero la impedancia es la misma. Y es lo único que ellos se fijan para... Bueno, son resultados que todavía no están publicados, pero estamos trabajando con eso. Y estas son las conclusiones ya para cerrar. Los modelos, estos funcionan bastante bien. Meterle más complejidad a los modelos, por ahí hace el cálculo más complejo, y para nosotros no tendría mucho sentido meterle más complejidad de geometría, incluso de ecuaciones, porque esas ecuaciones andan bastante bien. Entonces como que todas las cosas que queremos mostrar y en clínica funcionan y van rápido, o sea que se puede pensar en cosas adentro del quirófano, digamos. Si uno quiere hacer un modelo que corra para predecir, ya que hay tanta tecnología puesta acá, se podría también eventualmente, con una imagen sacada ahí, con ese posicionamiento que tienen de electrodos, se puede. Hay algunas cosas en ese sentido, pero nosotros no hemos hecho nada. Esta conclusión, que no lo había dicho, pero como conclusión personal me gustó mucho que esto empezamos a hacerlo con software comercial, de elementos finitos que andan recontra bien, pero son carísimos. Y bueno, después dijimos, esto lo tengo que hacer con software libre, y pasamos todo a software libre, y yo estoy muy contento por eso. Los colaboradores no tanto, porque no les gusta el software libre, pero anda todo, tenemos toda la herramienta para simular estas cosas. Y el sabor amargo que me queda es que todas estas cosas las hicimos con una empresa de Estados Unidos, otra empresa de Irlanda, una empresa de España, y como que la relación acá con los médicos, he tirado ahí algunas cosas de conocidos que son electrofisiólogos, y que no hay mucho contacto por ese lado, no sé por qué. Quizás a Enrique Berjano, que es el colaborador con el que más trabajo, él es muy conocido en el ambiente y tiene mucho, se mueve mucho en ese ambiente. Quizás tenga que hacer otra difusión de eso en ambiente que capte. Hasta ahora no han tenido mucha relación, pero eso es lo único que me está molestando. Que estamos haciendo muchas cosas, mucho electrónicos, pero son para cosas que no son de acá. Y fíjense que la tecnología tampoco es tan grande. Un electrodo la puede mecanizar cualquiera, digamos. O bueno, qué sé yo. Se puede por lo menos proponer. Así que eso me quedó medio mal. La gente que trabaja, bueno, acá del grupo estaba Jesús en su momento, Carlos Manuel Carlevaro también, y ahí está María José y Lucas, que son los dos becarios nuevos que están haciendo algunas cosas con esto. Esos son los del Politécnico de Valencia, Enrique, Macarena y Juan, son, digamos, con los que más colaboro. Y este es médico, que con él hacemos cosas fluidamente, y con Ana González Suárez, que es la chica esta que está en Irlanda también, pero ella hace modelado, ella es ingeniera también. Y bueno, eso es parte del final, donde hay varias cosas, que no las hicimos al mismo tiempo. Esto tenía... Expliqué el orden. ICT, subsidio de UNAS también, GMG, en la UTN también, la beca externa y la familia, ¿no? Porque acá se quedó
se quedó de la familia resistiendo, mientras yo estuve allá 3 meses comiendo pinchos, cerca del lugar ahí conocí el lugar de mi familia, esto es cerca de Irún, que es de donde viene la familia mía de Irastorza, así que ahí me comí unos pinchos y un fin de semana fuimos para ese lado. Y esto es lo que le decía, que este es el quirófano, que es un quirófano veterinario de la Universidad Autónoma de Barcelona, que hicimos experimentos. Sí, sí, pero ese término, sí, no es entonces. No es el mismo. Bueno, eso es todo. Esto es... bastante, pero tenemos un tiempo para todo, Una pregunta, Sí, de sí. la parte computacional, te quería preguntar, cuando ustedes hacen el modelado de no simplificado, sino intentan hacer algo bien Realista, realista, sí. las conclusiones, digamos, imagino más, sospecho que depende mucho, o puede depender de las condiciones iniciales, cuando es real, ¿no? Cuando se están haciendo más realista la computación, Sí. entonces me imagino que dicen, no, si tiene cierta situación inicial, el objetivo es que eliminar final, que Sí. ¿cómo es eso? ¿Cómo funciona eso? Digamos, ¿cuánta estadística o cuántas condiciones y situaciones plantean? Y la segunda es cómo las eligen, porque yo no sé si desde el punto de vista, no sé, de una simulación de ciencia básica no aplicada, uno dice, bueno, tanto infinitas o random con probabilidades iniciales, pero acá que están las siglas, quería preguntarte un poco esta parte. Sí, en general lo que haces, para estas cosas de arritmia, la célula que causa la arritmia no modifica la conductividad eléctrica del material ese, o al menos no se sabe. Suponemos que no, porque no son tantas. Por ahí eso tiene una pared de, no sé, de 2 milímetros, o un poquito más ancho, y la conductividad de ese tejido, tanto eléctrica como térmica, no se modifica porque el tejido sea defectuoso. Sí, en los tumores sí, son diferentes. Entonces, lo que haces es, hay gente que midió conductividad, densidad, calor específico de tumores, entonces vos usás eso y buscás en la literatura el mayor y el menor valor. Y haces barrido en ese mayor y menor valor. Lo mismo con los valores de los tejidos. Los tejidos, nadie sabe, la variabilidad biológica es gigante. Eso siempre está en discusión. Por eso es como que siempre tenés que hacer medición, por lo menos de algún tejido que vos estés interesado. Nosotros ahí, de lo único que hemos hecho es de hueso, algunas cosas en tejido cardíaco, pero nada más. Vos medís y usás esos valores, o medís, usás esos valores, y además todo lo que está en la bibliografía. Por eso tenés que son intensivas por ese lado, son intensivas porque tenés que barrer muchos parámetros, y la geometría también la tenés que barrer, porque por ahí nos fijábamos en 20 pacientes, ponele. Claro, hay algunos pacientes que tienen el corazón más cerca del pecho que de la espalda, otros que están más o menos al medio. Entonces, todas esas cosas las tratamos de hacer con estos modelos que tenés que correr no sé cuántos modelos. Eso lo hago. Pero eso, barres todo. Las conclusiones no es un modelo, sino que es un barrido de cosas. Generalmente se trata de ser así, es lo primero que te dice un referício. ¿Cuánto es el tiempo de cómputo? ¿De cómputo? Más o menos, una idea. No, esto en 10 minutos un modelo lo tenés, o menos. A veces, estos que son de modelo de reducido andan muy rápido. Lo más complejo del mundo. Los más complejos, por ahí tardan, no sé, un día para un juego de parámetros. Pero mucho menos también. Eso lo puedes hacer en paralelo también, porque si te da la RAM de la máquina, lo puedes hacer en paralelo. A veces eso es lo que te limita, porque son ecuaciones lineales que tienen, no sé, una cantidad de un millón por un millón, ¿no? No sé si 1.000.000 por 1.000.000, pero son grandes. Todo esto, estas cosas atrás trabajan con la PAC y todas esas cosas. Librerías que son muy grandes.
No, no. Sí. Hay preguntas en... No sé si hay gente. Preguntas. Sí. Yo tenía una que a lo mejor no sé si la escuché o me lo perdí o qué pasó. Ajá. Vos hablabas, ¿se me escucha? Sí, sí. Vos decías que una forma de los tipos de quemar hasta cierto punto era con el sonido, ¿no? Que iban escuchando ahí Sí. ¿qué onda? El burbujeo. Digo, Sí. eso, ninguno de los sensores que mostraste escuché que tengan micrófonos, por así decirlo, ¿no? O algún No, tipo de... Eso no se usa. no, sí, no hay que tengan micrófono. No, Por no. eso, digamos, Eso incluso uno podría afuera, el medir las burbujeo, frecuencias. lo del burbujeo es afuera. Digamos, cuando hacen cosas in vitro, eso lo pueden escuchar. O si están cerquita de afuera, digamos. Lo sienten en la mano a veces. Ah, mira. Cuando van No, al porque corazón, lo sienten en la mano. Sienten la vibración en la mano de cuando eso se está calentando. porque Pero eso, ese digo, es para cuantificarlo sería bueno tener aunque sea un acelerómetro, ¿no? Que voy a decir, bueno, bajo ciertas condiciones, en la punta misma vos tenés un acelerómetro que te marca las vibraciones o el sonido, y vos Sí, podés visualizar eso de manera cuantitativa. sí, Digamos, para que no sí. dependa del oído del médico, digamos. Sí, sí, No, sí, me sí, tocó un sí, sí. sordo de mierda, es claro, así como que No, no complicado. sé, no sé si hay con acelerómetro, ¿eh? Ya lo anoto y lo patento yo. Cualquier cosa te paso Por después eso, los dividendos. dale, No, dale, sí, dale, me pero gusta. sí, sí, esas son cosas que los tipos les gusta pensar en esas cosas, sí. He visto experimentos que hacen poniendo un electrodo adentro de un tejido y viendo con una ecografía o cosas así, a ver cómo es que funciona eso. Porque es medio raro, porque ahí es como cambio de fase de tejido, no lo dije, pero acá se simulan cambio de fase, pero eso no se sabe muy bien. Y a veces hay cambio de fase, hay burbujeo, pero no llega a un pop, es decir, no tiene tanta fuerza como para romper el tejido. Esencialmente eso no se conoce, es algo que se tiene que hacer, digamos. Sí, pero está buena la idea, sí, sí. Vamos media. Por supuesto. Y la otra es mucho más importante, si los pinchos esos los armaban con el chancho ese que estaba ahí caminando. No, 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 no. Acá lo aclaré en vivo. Es la primera pregunta que hizo Leticia, lo aclaré en vivo. No Ah, es qué el bueno. mismo chancho. Sí, eso, Porque y el que esa es la le. otra, que hay que repetir las preguntas, digamos, porque desde las preguntas Sí, de ahí, a sí, vos se te escucha bien, pero a las preguntas no tanto. sí. No, lo que hacen con esos cerdos es generalmente son cerdos que vienen de muchos experimentos, porque aprovechan al máximo para tratar de matar la menos cantidad de cerdos posible. Sí, va. Entonces, como que le avisan a la veterinaria esa que está en Barcelona, le dicen, mirá, hay 3 cerdos que ya terminamos, que ya hicieron todos los experimentos que necesitaban. Entonces, ella le dice a Enrique y vamos todos y hacemos el experimento ahí. Medio como que se aprovecha casi todo, hacemos experimentos en páncreas, en hígado, en corazón, en todo. Sí, Ah, sí. buenísimo. Es triste, Bueno, pero bueno. Por eso hacemos modelos computacionales, porque para no tener que andar matando tanto animal. muchas gracias. No sé si quisiera, No hay más. Bueno, con respecto a esto de hacer modelos, Se cayó. con respecto al modelo reducido, Sí. ¿vale la pena realmente armar un modelo más realista o con el modelo reducido, con los resultados de los modelos reducidos, pudieron hacer comparación? Sí, sí, sí. Varias veces la hicimos. Sí, Luciana pregunta sobre las comparaciones de modelo reducido y modelo realista, si vale la pena o no meterle tanta complejidad. No va, para mí no vale la pena, sabiendo pero que después las potencias que vas a usar en un modelo reducido son diferentes al modelo grande. Entonces, si vos al médico querés sugerirle algo, tenés que sugerirle pensando en eso.
No podés decirle, bueno, mirá, usá 12 watts tranquilo, que en el modelo reducido me anduvo bien, porque capaz que se queda corto en el modelo realista. Entonces tenés que pensar en esa... Por ahí te conviene hacer uno para ver más o menos las potencias, cómo se distribuyen, y después con esa idea en la cabeza, haces el modelo reducido. La interacción con los médicos. Sí. Acá en Argentina o en otros países. No, acá no hemos interactuado. Ahora estamos empezando una interacción con médicos que parece que va muy bien, no con este tema, con un tema más mecánico de la columna. Pero son médicos medio raros porque están haciendo investigación, uno está en CONICET, entonces como que el médico que está en clínica, que lee en estas revistas, esta la que yo dije, la electrofisiología, las leen, y ahí es donde gana impacto la revista, porque eso lo leen, llegás a ese público. Pero para interactuar con ellos, por ahí no están en otro canal, ¿viste? Los de acá, por lo menos, lo que me pasó a mí, que tiré ahí a un conocido que bueno en el tema, y medio como que tienen muchos casos, están laburando todo el día, y bueno, eso también. Y tampoco tienen esto del Posadas que les mostré, pasó hace un año, digamos. Si tenés que hacer con rayos, ¿viste? Por ahí la gente no se mete con eso, prefiere medicación, porque esta arritmia por ahí la tratan con medicación. No sé cuánto de esto hay. ¿Sí? Pero es algo pendiente, que seguramente tiene gran parte de la culpa es nuestra, o mía, porque no le das la difusión donde lo tenés que dar. Sí, es igual el tema en general. Para su selección, como No, la interfaz entre la investigación sí. y la... Sí, hay problema de lenguaje, vos vas a hablar y hablás, pensás en una cosa. No, pero aparte que nosotros nos imaginamos, tenemos el modelo y queremos sacar del modelo todo, variás tal cosa, tal, y por ahí el médico te dice, y eso no me sirve de nada. Entonces tenés que ir al médico que te diga, mira, yo quiero esto. A ver cómo lo abordás. Eso pasó, en estos laburos pasó, estuvo bueno, eso me gustó, pero hay que conseguir el novio. Bueno. Bueno, Gracias.